Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de la revista Peninsular? Nos encontramos una vez más en su programa favorito, Tiempo de Mujeres. Este programa que ha sido muy recibido por todas y todos ustedes, la verdad, me siento muy afortunada de la respuesta que hemos tenido. Sobre todo, no porque me vean a mí, sino porque cuántas mujeres valiosas, brillantes, que han roto el techo de cristal, que son mujeres empoderadas, que han logrado un lugar en el mundo público, pues han pasado por aquí, así es que yo me siento muy afortunada con esta forma de, pues, valorar y hacerles un reconocimiento a nuestras invitadas. Y el día de hoy, pues bueno, me siento de plácemes porque la siento así como parte de la familia, por la amistad que tenemos desde hace muchos años. Ella es María Cristina Ursáiz. Una amiga muy querida que, pues, ahora está de escritora, acaba de publicar un libro, divino y, pues, no tengo mayor, pues, gusto que presentarte, mi querida Cristina. Bienvenida a tu programa Tiempo de Mujeres. Un súper placer tenerte aquí. Muchas gracias, Gina. Realmente para mí es un honor estar en un programa de mujeres con una mujer como tú, a la que admiro y quiero de corazón de hace muchos años, efectivamente. Nos une un gran cariño, pero agradezco de manera especial la invitación y el espacio para hablar de una obra que he hecho con mucho cariño. Pues, vamos a hablar de ella, pero en este programa, Cristi, lo primero que hacemos es, pues, hacer un reconocimiento a la vida de nuestras invitadas. Y tu caso no es cualquier cosa, ella es abogada, pues, de la Escuela Libre de Derecho, así se llama. Está a punto de doctorarse también, o sea, es una mujer que ha tenido estudios de posgrado, que ha sido profesora, de la UNAM. Ahorita nos vas a comentar un poco esto. Ha transitado por generaciones en la formación de recursos humanos en el ámbito de la abogacía. Pero, pues, ahora se convierte también en escritora. Pero antes de que vayamos a este libro que ahorita les hacemos un close up, em, Cristi, en esta tu fiesta, en este reconocimiento que queremos hacerte desde este espacio, eh, pues, nos gustaría que nos dijeras, ¿quién es Cristina? María Cristina Ursáiz Lares. ¿Quién es la Cristi de niña? ¿En qué familia creció? Recuerdo de los abuelos, de tu niñez, ¿qué querías ser de grande? Cuéntanos, llévanos a una ventanita del pasado para que nos digas quién es Cristi desde pequeña. Bienvenida. Con mucho gusto, Gina. Yo soy María Cristina Ursáiz Lares, soy hija de Eduardo Ursáiz Jiménez y de María Ernestina Lares de Ursáiz. Mi padre fue el tercer hijo del doctor Eduardo Ursáiz Rodríguez y de Rosa Jiménez de Ursáiz, Jiménez Barceló. Ellos, ellos son mis abuelos paternos y a los que yo visitaba desde chica, desde pequeña vinimos a Mérida. Desafortunadamente, mi abuelo paterno murió un año antes de que yo naciera, pero la casa de los abuelos y a mis tíos y a toda la familia, mi padre siempre nos trajo durante todas las vacaciones posibles, nos traía a visitar a cada uno de los tíos, a cada uno de los primos, yo los conocí desde chica y viví y crecí en un ambiente muy yucateco. Mi padre tenía una especial, afición o cariño o devoción por todo lo yucateco. Nosotros, en la casa teníamos hamaqueros, incluso en la sala, cosa que a mí me parecía un poco exagerada, porque decía: "¿Quién va a llegar a dormir en la sala?". Pero mi padre nunca perdió la esperanza de que así sucediera y de tener una casa yucateca. En mi casa se comía pibe en noviembre, mi padre usaba alpargatas del mercado del centro, y siempre la comida yucateca, mi madre era una extraordinaria cocinera, ella tenía influencia del centro, influencia poblana, pero también yucateca y mucho gusto por cocinar lo yucateco. Mi mamá era una gran comedora. Ella, creció en el estado de Puebla y también visitábamos a mis abuelos de por parte de mi madre. Pero Mérida a mí siempre me atrajo. Mérida me parecía que era
un lugar fascinante, era un lugar de muchos primos, de una familia grande, con una abuela linda. Rosa, mi abuela, era dulce, amorosa, siempre nos recibía con un animalito en el delantal, siempre cariñosa. A mi papá le decía Eduardito, Sí. mi papá le decía Shum, y mi papá tenía por ella verdaderamente devoción. Y yo supongo que por mi padre también, porque, perdón, por mi abuelo también, porque aunque no hablaba de él, cosa que era extraña, porque la verdad nunca me lo mencionó, guardaba con un gran cariño un autorretrato de él. Incluso tenemos una fotografía donde estamos mis 3 hermanos y yo con el cuadro del abuelo y mi papá. O sea, era como su su manera de recordarlo y de remembrarlo, ¿no? Yo crecí en un ambiente mixto, en donde mi padre trajo una educación férrea, en el sentido estricto en algunas cosas, muy liberal en otras. Mi mamá más estricta, ella era la realmente la dura, pero mi padre, siempre se esforzó porque mis hermanos y yo tuviéramos una educación de primera en el sentido del esfuerzo. Nosotros comíamos, inmediatamente nos sentábamos a hacer la tarea sin ningún pretexto para nada más. No había clases de inglés, no había clases de gimnasia, no había clases de ballet. Solamente la tarea, la escuela, el estudio, la lectura. Y así crecimos. Mi padre fue juez penal durante muchísimos años y, quizás por el temor de que pudiera haber alguna represalia al respecto, no nos permitía salir a jugar en el condominio donde vivíamos. Siempre crecimos al interior, entonces, pues, yo me vi obligada a leer y a hacer cosas en casa, ¿no? Aprendí a tejer, aprendí a cocinar, aprendí las muchas artes de mi madre. Mi madre era una mujer muy completa. Mi madre también no pudo estudiar una carrera como yo hubiera querido, pero fue maestra práctica que ganó con su empeño, y ella siempre se esforzó para que yo estudiara. Estudié la toda mi preparación primera fue con monjas, primero carmelitas teresianas, después con monjas del Verbo Encarnado, y finalmente entré a la Escuela Libre de Derecho. Uy, te vas al otro lado, Exacto. sociocultural. Eso es, en realidad en ese tiempo y quizás todavía ahora hay mucho mito alrededor de la escuela. Es una escuela de exigencia, definitivamente tiene un sistema de exámenes anuales con 3 sinodales y eso la hace, muy complicada para muchas personas. Además, como solo hay un examen al año, pues implica un método de estudio muy específico y muy continuo. Pero en realidad, cuando se tiene disciplina y se tienen ganas, no hay problema. En mi época, la dificultad era ser mujer, porque sí había una clara, discriminación para nosotras y un maltrato. Pero bueno, eso me preparó para la vida y eso ha hecho que yo pueda enfrentar sin ningún temor lo que se presente, ¿no? No, y es algo muy importante que estás, mencionando y que es muy común entre nuestras entrevistadas. Pues sí, uno en nuestra generación como que fue rompiendo, le llamamos el techo de cristal, ¿no? Esos obstáculos culturales que incluso las mujeres nos autoponemos, nos auto, limitamos, pero, finalmente tuviste, un espacio intelectual abierto al estudio, que, pues, te permitió, poder lograr esta formación en la abogacía. Pero, quédense con nosotras aquí en Tiempo de Mujeres. Estamos con María Cristina Ursáez Lares. Cristi, nuestra querida amiga, que ahora nos va a hablar, vamos a preguntarle, vamos a entrar al mágico mundo del libro que nos acaba de presentar hace unos días y que la verdad, además de la edición, el contenido es, muy interesante. Volvemos en un momento. Estamos de vuelta aquí en su programa Tiempo de Mujeres con una amiga muy especial. Ella es una mujer preparada, Cristina Ursáez Lares, una querida amiga a la que conocemos hace mucho tiempo y como les comentábamos, pues ahora tenemos esta sorpresa de ver a una Cristina, no la abogada, sino la Cristina escritora.
que la verdad, lo primero que puedo comentar es que, pues, primero, habla del abuelo, habla de, Eduardo Urzáez Rodríguez. Fue un personaje muy importante para los que estamos en la Universidad Autónoma de Yucatán, un personaje muy importante que tuvo era adelantado a su época. Déjame decirte que alguna publicación de hace muchos años empecé con pues era una especie de poema que hablaba de las mujeres, adelantado a su época. Me acuerdo que dije: "Ah, caray", cuando encontré esta reseña, este libro, el poema, lo que encontré, lo cité y empecé a investigar sobre su pensamiento a favor de las mujeres. Así es que, pues, obviamente, cuenta con toda nuestra simpatía, pero cuéntanos, ¿por qué, Cristi, rescatar la historia del abuelo? ¿Qué te llevó? ¿Qué buscabas? ¿Era una búsqueda personal? ¿Lo sentiste una obligación de familia? Todos algún miembro de las familias, generalmente cuando son abuelos o personajes ilustres, dentro de la familia, como que siente la obligación de hablar de ellos, pero también como que a nuestra edad ya se nos da hacer un proceso reflexivo de nuestra propia vida en función de los y las ancestras. ¿Qué te llevó, Cristi, a hablar del abuelo? Fíjate, Gina, que este libro es muy especial. Hace muchos años, estamos hablando de alrededor de 15 años, un amigo en común de Luis Ramírez Carrillo y mío en la Ciudad de México había coincidido con él en el Colegio de Michoacán y por alguna circunstancia hablaron acerca de mí y mencionó Luis a mi abuelo. Entonces, este amigo fue a la Ciudad de México y me preguntó si yo sabía la importancia que había tenido mi abuelo en Yucatán. Y la verdad es que yo lo ignoraba, no tenía la menor idea. Yo guardaba un recuerdo por el cariño que mi papá le tenía y por la manera en cómo yo veía que leía sus textos, pero nada más, o sea, yo era totalmente ajena. Después, ahí empezó un poco la cosquilla, pasaron los años, yo me entrevisté con Luis hace muchos años, y Luis, muy amable, me dio todas las directrices para iniciar la investigación. Y la inicié, y en el momento en que la inicié, me interesó el tema. El tema me parecía fascinante porque, por un lado, pues, se trataba de mi abuelo y de mi vida personal, y es la historia de mi familia también, en fin. Pero por otro lado, me parece fascinante la historia de Yucatán y me parece que él tuvo una injerencia importante dentro de ella. Entonces, continué, haciendo la investigación hasta que en algún momento también hubo otro personaje muy importante que siempre me impulsó, que es Rosa Beltrán Álvarez. Ella es escritora, una brillante escritora, y Rosa, eh, ella siempre insistió que era necesaria hacer una biografía más amplia, que diera a conocer datos que a la fecha no se conocían y que diera certeza sobre los datos. Cuando yo inicié la investigación y desde años anteriores, Carlos Bojor, que es un primo mío, siempre tuvo el cuidado de hacer investigación y de dar a conocer datos de mi abuelo. Había, por supuesto, la biografía que hizo mi tío Carlos, que es una biografía en todo el sentido de la palabra y con grandes datos, pero, es sobre ciertos aspectos de mi abuelo, y había muchos datos que faltaban. Sobre todo, también yo pensé la importancia que tiene Eugenia, la novela que él escribe en 1919. No. Y el interés, lo que yo vi es el interés que pueden tener algunos de los académicos y los propios yucatecos para leerla y saber algunos datos del escritor, entonces del autor. Y eso, pues, me llevó también a continuar con la investigación, y así es como llegué a ya finalizar el libro. La investigación fue larga, porque investigar los antecedentes nunca es sencillo, Sí. pero como mi abuelo murió hace muchos años, pues, todavía es más difícil, porque ya no hay muchas personas que lo hayan conocido, ¿no? Que lo hayan conocido directamente y que, pues, también se van presentando como que hay muchos mitos también en la relación de los personajes de esta categoría. Miren,
¿qué te parece si para las personas que no están, pues, familiarizadas con el personaje, sintetízanos, quién fue don Eduardo Urzáez? Eduardo Urzáiz Rodríguez fue un migrante que viene de Cuba y que en el año de 1890 se establece en Yucatán junto con su familia. Él viene a los 13 años con su padre en una primera avanzada y luego viene su madre con sus hermanos. Estudia en el Instituto Literario, donde llega a estudiar incluso la normal para maestros y con el trabajo de maestro logra pagar los estudios de medicina. Él fue médico, obstetra, y después, hacia el año de 1906, Olegario Molina, quien era gobernador en ese entonces, lo manda a Nueva York para que realice, no estudios como tales, porque no había una universidad donde se estudiara la materia de psiquiatría, sino para que se versara en toda la cuestión psiquiátrica en Nueva York, porque ahí en la isla de Guar habían centralizado todos los institutos psiquiátricos de hombres, de mujeres, de los diferentes tipos, y los habían incluido en esa isla y en ese lugar. Y entonces mi abuelo va, se informa, aprende el manejo, se familiariza con la psiquiatría su estadía, que duró cuando mucho un año, y regresa para dirigir el Asilo Ayala, que era la institución psiquiátrica en donde el Porfiriato construye Sí, y en cómo no. donde pretende que se dé la atención a los enfermos mentales dentro de toda una mentalidad que De la época. específica, ¿no?, de la época, así es. Y hasta ahí el libro está más o menos relacionado a este año, porque esta es una primera parte de 3. Entonces, más o menos el libro va desde sus primeros antecedentes hasta que él regresa de Nueva York y se hace cargo del asilo Ayala. Y se hace cargo del asilo Ayala. Fíjese que hay un, prólogo que nos habla de el hombre que siempre soñaba, pero también, además del prefacio, nos hablas aquí de los antecedentes familiares, la llegada a Yucatán que nos estás comentando, su formación académica del doctor Eduardo Urzáez Rodríguez, su estancia en Izamal, ahorita nos dices, el asilo Ayala, el viaje a Nueva York y el regreso a Mérida. Es decir, fuiste jalando el hilo, supongo a través de documentos, relatos, entrevistas, ¿llegaste a tener? Sí, pero más bien entrevisté a mi abuelo. Lo que pensé que podría dar mayor certeza al libro Sí. era releer lo que él escribió y a través de eso darle certeza a los datos, porque yo tenía un especial interés que los datos fueran ciertos Ya. y comprobables. Entonces, en realidad, al que entrevisté, si es posible hacer Sí. la metáfora, fue a mi Sí, abuelo. claro, ¿no? Fue él mismo. Fíjate, una forma, pues, metodológicamente, sin ser historiadora, que tienen toda una metodología, cada una de las disciplinas, pero qué bonito, tuviste un encuentro y tuviste, pues, finalmente un diálogo con el Así es. abuelo. O sea, lo conociste a través de los textos, y eso es muy bonito, porque yo supongo que al ir reconstruyendo su vida vas deconstruyendo la propia vida familiar y personal. Al Exacto. supongo, cuando terminas la obra y la presentas ahora, déjame hacer el comentario. Es una edición platícanos quién te hizo esta edición, porque está espectacular, está preciosa. Ay, muchas gracias. Eh, ¿De quién es el dibujo? ¿Quién hizo la edición? ¿Y qué encontramos en el libro? Sí, ya nos dijiste toda esta historia, pero encontramos, los dibujos de la época, muy bien trabajada la edición, tiene una lectura muy, muy amena desde el principio, que precisamente, pues, Luis Ramírez te hace la presentación, ¿cómo se llama? El prólogo, ¿no? Donde nos habla de el hombre que siempre soñaba. Eh, ¿Qué te deja todo esto, Cristi? Y, pues, ¿quién te apoyó con la edición y con todo el trabajo?
¿Qué obstáculos El tuviste? ¿Qué tuviste que desechar en los datos que no podías comprobar? ¿Te enfrentaste a todo esto sin ser historiadora? en realidad, et el libro me lo diseñó, lo elaboró y la portada, Luis Arturo Carrillo Sánchez, quien es también un buen amigo nuestro, a quien le agradezco profundamente porque no solo hizo un trabajo profesional, sino que le puso todo su cariño y empeño, y eso es muy especial. Se percibe en el libro. Sí. El libro condensa, es un libro de familia, en donde condensa también las lecturas, el cuidado de cada uno de mis hijos, de mis hermanos, la elección de las fotografías, el cariño de mis primas, que también colaboraron, de algunos de mis primos, que también ellos me dieron datos, a ellos los entrevisté y los datos que pude incluir, por supuesto que los incluí. A veces no directamente, pero sí conformaron mi criterio a la hora de escribir. El libro, es un libro que tienes toda la razón, no solo está hecho para mostrar lo que es el abuelo, sino para deconstruir mi propia vida, porque yo conocí al abuelo a través de mi padre, y era como conocer a mi abuelo, porque yo escucho a mis primas decir una serie de cosas y digo: "Es que eso yo lo viví, eso yo lo escuché de esa manera, esas palabras utilizaba mi papá". Era la misma filosofía de vida, era la misma perspectiva ética, por ejemplo, ¿no? Hay como una uniformidad en la educación de mis primos y en la mía. Hay una entrañable relación de padres a hijos entre mis tíos y mis primos. Hay una relación de familia muy sana, muy, muy especial. A lo mejor todas las familias la tienen, pero yo constato que la mía lo tiene. Y me parece que eso denota también parte de la historia del abuelo. Él es un migrante que tiene que dejar a su familia, tiene que venir, establecerse, esperarlos, recibirlos con todo su amor, mostrarles lo que él en avanzada ya había visto, sobrevivir aquí, seguramente apoyar a toda la familia, a la madre, al padre, a los hermanos, para establecerse. Claro. Entonces, siento que eso permeó en toda la familia y me parecía que eso debía estar incluido en el libro, aunque quizás no con cita directa, pero sí tuve un buen cuidado de incluir los comentarios de toda mi familia. De toda tu familia, y estoy viendo aquí que, bueno, pues, como sucede con todas las familias, cada quien tiene sus colecciones privadas, sobre todo de personajes, importantes, ¿no? Y aquí vemos, fíjense nada más, está la portada, del doctor Eduardo Urzáiz, de su tesis de la Facultad de Medicina, es tesis profesional en 1900, do 2, sí, le iba a ser así como en pantalla, ¿no? Para ver bien el número. 2, y se llama El desequilibrio mental. Fíjense la importancia en 1902 de abordar un tema que ha marcado a Yucatán todo el siglo XX, que tiene que ver con la salud mental. En Yucatán tenemos un alto índice de trastornos, incluidos, pues, altos índices de suicidio, de depresión y de otro tipo de trastornos, también vinculado hacia las adicciones. Y viene, adelantado a su época el doctor Ursáiz a abonar, estudiando en el extranjero, a la investigación, al conocimiento, al tratamiento, de estos males que en aquella época, debemos recordar, pues, hace más de un siglo, siglo y cuarto, eh, era un tema tabú, se digo, sí, todavía es un tema que uno oculta, del no sé qué porcentaje de población, estemos con algún tipo de trastorno, pero es algo que todavía no se dice, ¿no? Y viene a abrir todo un campo importante para la psiquiatría y, pues, para la formación de nuevas generaciones. Dentro de la psiquiatría, ¿qué crees que fue lo que más nos aportó tu abuelo? Yo creo que es un tema fundamental cuando hablamos del abuelo, por varias razones. Una, porque al ser el el segundo director, porque él estuvo fuera un tiempo y luego vino a dirigir el Asilo Ayala, él intervino un poco en el diseño del edificio y las condiciones bajo las cuales se iba a atender a los pacientes. Los dotó de una perspectiva diferente.
Anteriormente, en Yucatán y en muchos estados, no había una atención especializada para los enfermos mentales y se les atendía en hospitales generales en un rubro que muchas veces no tenía ninguna especificación Claro. y por lo tanto no era el mejor de los tratos o no era amable y los tratamientos eran realmente crueles y violentos. Entonces creo que él cambió la perspectiva, él moderó mucho los tratamientos y sobre todo hizo de la psiquiatría una ciencia que se investigaba y se estudiaba en la universidad, porque él, junto con sus alumnos, en más o menos en 1910, inicia con, la materia de psiquiatría como una materia formal dentro de la carrera de medicina, y eso fue muy importante porque empezó a formar médicos psiquiatras. Por otro lado, venían de muchos estados de la república a formarse aquí y a trabajar. Él unió, la universidad con la práctica del asilo Ayala con el estudio teórico de la universidad. Y eso me parece que le dio un enfoque diferente. Esto dentro de una mentalidad que también en el segundo tomo pretendo retomar, que es una mentalidad de la época que viene de un darwinismo, que viene de Positivismo. de un positivismo, etcétera, y dentro de una mentalidad también positivista científica del porfiriato. El porfiriato también retoma esto y empieza a hacer divisiones y categorías entre los diferentes tipos de médicos, perdón, de enfermos, el enfermo curable, del incurable, el hombre de la mujer, el furioso, etcétera, ¿no? El calmado. Y esto es importantísimo porque también requiere una atención especializada, ¿no? Y se construyen algunas adecuaciones dentro de los edificios del asilo Ayala para dotarlos de una mejor vida. Se crea una cocina en donde se elaboran, se cosechan, bueno, primero se establecen unos terrenos donde se va a sembrar, los enfermos van a sembrar, van a cuidar animales y el producto de eso lo van a llevar a la cocina y también dicen que ahí se elaboraba el pan del Hospital Orán. Entonces, eso crea, yo creo que una diferencia para mí fundamental. Pues fíjense nada más qué historia, tan importante como precursor de la psiquiatría en Yucatán. Viene y crea teoría, por lo que me estás diciendo, ¿sí? No está fácil, clasificar. Y no es lo mismo clasificar con estudios en Estados Unidos que venir Así es. a Yucatán con condiciones contextuales, económicas y de la época, que nos obliga a, pues, por el contexto, a hacer otro tipo de identificaciones, clasificaciones y, sobre todo, tratamiento en las condiciones en las que teníamos. Pero también viene a incorporar de manera científica, algo que no tenía, supongo que ni nombre. Eh, pues es todas estas se le llamaba, por ejemplo, hace tiempo, la melancolía oscura, Sí, o las histéricas. o las histéricas, a toda esta, comportamiento de las mujeres, las histéricas o las deprimidas, ¿no? Que no eran más que depresión, pero era melancolía oscura, y había todo un mito en relación a ello. Cuando se cientifiza, cuando se hace científico el comportamiento, pues nos lleva a otra dimensión. Realmente a mí me ha apasionado, ver cómo, un gran precursor en Yucatán, nos sube de categoría en términos científicos. Pero, qué interesante, pero danos un momento, Cristi, vamos a seguir con esta interesante entrevista. Aquí en Tiempo de Mujeres estamos con Cristina Ursáis, autora del libro Eduardo Ursáis Rodríguez, pues, El abuelo. Volvemos en un momento. Estamos de vuelta aquí en nuestro programa Tiempo de Mujeres en compañía de una querida amiga. Ella es Cristina Ursáis Lares, pues que nos ha presentado este libro sobre su abuelo, un personaje muy adelantado a su época y que hizo grandes aportaciones. No nos va a dar tiempo de hablar del abuelo en la pedagógica y todo el movimiento de educativo que fue impresionante, más sus avances en relación a los derechos de las mujeres.
sino que estamos ahorita rescatando exclusivamente su papel en la psiquiatría y cómo abordó metodológica y teóricamente, y cómo contribuyó a la teoría y convirtió pues, metió al espacio científico y de formación de recursos humanos a la psiquiatría hace más de 100 años, de todo un personaje. Eh, ¿Algún pasaje, particular? Déjenme, les muestro, la foto aquí del abuelo. De todos modos, aquí, tenemos el apoyo de don José Movel en los controles, que le vamos a pedir que, pues, lo ponga. Ay, a mí no, por favor. Aquí estamos con la foto del abuelo. Vean esta, maravilla de fotografía. Todo el material que nos presenta el libro, que ahorita le preguntamos a Cristina dónde lo conseguimos, nos habla de, pues, de toda esta historia recopilada a través de la investigación. ¿Qué pasajes en particular te gustaría, antes de irnos, que conociera el público? Muchas gracias. Pues, hay uno en especial en cuanto a psiquiatría que a mí me llama mucho la atención, porque la el psiquiátrico de la Ciudad de México, que es, La Castañeda, fue fundado en 1910, pero fue cerrado unos años después. Y una de las razones fuertes para cerrarla fue que el ingreso de los pacientes estaba dado por la voluntad de los familiares. En pocas palabras, yo a ti te considero una persona loca, te ingreso. Y no había realmente, un control médico, hasta por lo menos lo que yo conozco, un control médico estricto, tan estricto como lo había aquí. El abuelo, él mismo lo dice en los apuntes que escribe para sus estudiantes, porque siempre tuvo cuidado de hacer los apuntes para cada una de las materias que impartía. Ahí dice que se haga el análisis más minucioso, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista, del funcionamiento, desde el punto de vista de los antecedentes, etcétera, para no dar nunca un diagnóstico equivocado, aunque las personas quisieran tener, un mejor diagnóstico, siempre había que hablar con la verdad. Y eso me parece que es todo un hallazgo, me parece muy importante el manejo que se hace de un psiquiátrico, muy con responsabilidad. Es una situación con responsabilidad. Cristina, dentro de los, bueno, nos deja este legado, ya, pues, que ahora estás rescatando. ¿Nos hablas de nuevos tomos para seguir con la investigación? O sea, yo creí que ya habíamos terminado. Déjenme decirles que, bueno, el libro se ve un tanto delgado, pero tiene letra chiquita. Solamente porque no se lo cuentes a nadie, pero solamente porque tengo los ojos operados lo pude leer, si no necesitaría un poco de lentes, porque tiene mucha más información de lo que uno podría pensar en esta edición. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el plan que tienes para los siguientes, tomos, Cris? Mira, Gina, en realidad el hecho de que yo no sea una investigadora formal me da la apertura para hacer esta obra abierta. Va a incluir en los siguientes tomos aquellos datos o aquellas situaciones que yo considere que sean necesarias, podré encajarlas y podrán salir a la luz en 2 tomos que tengo planeados, por lo menos, yo creo que en 2 más. El siguiente tomo, inicia, precisamente a principios del siglo XX, la época revolucionaria, y va dirigida hasta Eugenia, que es finalmente pasando por supuesto, Salvador Alvarado y todo lo que eso implicó, y cómo eso llega a Eugenia. Y el corazón, me parece que de toda la investigación es Eugenia. ¿Por qué? Porque hay un antecedente, estos antecedentes abonan, los antecedentes de Salvador Alvarado y toda esa época abonan también, y por supuesto que la parte concluyente posterior también está relacionada con Eugenia. Y la tercera parte pone el énfasis en la educación, precisamente. Va a hacer el análisis de José Vasconcelos Exacto. hasta llegar a la Universidad Nacional del Sureste, actualmente la UADY, y los últimos años de su vida. Entonces, la educación en este tomo también está tratada como parte de su formación, porque para poder entender a Eduardo Urzay Rodríguez hay que entender de dónde viene, cómo pensaba, cuáles eran sus convicciones, sus cariños,
pues sus recuerdos o aquello que lo hizo ser quien fue, ¿no? Pues bueno, tienes un gran reto, de frente para entretenerte un buen rato y dejarnos esta maravillosa historia que, como pueden darse cuenta, el ámbito de la psiquiatría es apenas el comienzo de una gran historia, de una gran trayectoria, de un orgullo para la familia y un orgullo para yucatecas y yucatecos que hemos tenido en, pues, toda esta historia y el legado del doctor Ursáez, un antecedente de muchos temas y particularmente de un hombre visionario, adelantado a su época, que pues nos adelantó 100 años, lo que todavía sigue siendo un problema para Yucatán, que tiene que ver con la salud mental, pero también en términos educativos fue un parteaguas en nuestro estado, por eso decía yo al principio, quienes somos profesores, fuimos alumnos de la Universidad Autónoma de Yucatán, es un personaje, al que todos le debemos, pues, una gran historia. Mi querida Cristina, ahora sí dinos, ¿cómo conseguimos el libro? Yo ya tengo, afortunadamente, yo ya tengo el mío, no lo voy a soltar. Eh, lo presentaste hace unos días, supe, no pude llegar lamentablemente, ya te expliqué los motivos, pero, supe que, tuviste casa llena, gente parada, gente que, tuviste 2 presentadores de lujo que fueron, Francisco Paoli y Luis Ramírez, 2 grandes maestros que admiraron profundamente al doctor, Eduardo Urzáiz. Y tuviste una velada extraordinaria, muy aplaudida, muy querida y muy publicitada. Eh, Felicidades por ello. ¿Dónde Gracias. conseguimos el libro, Ifris? El libro, Gina, está en las plataformas, en las 2 plataformas principales, en Kindle, y está también en ebooks, se consigue digital. Si lo quisieran físicamente impreso, me lo pueden solicitar, lo voy a vender directamente, porque la idea es recabar los fondos Exacto. suficientes para la Para seguir. siguiente edición, porque la edición, la publicación la hago yo. Entonces, les voy a dar mi correo, que es Cristina Ursáiz, las 2 con Z, Lares, con S, arroba gmail.com. O el otro correo, que es más fácil, Cristina U. Lares, con S, arroba yahoo.com.mx. En cualquiera de los 2 me mandan un correo y con mucho gusto, nos ponemos, en contacto para decirles dónde lo pueden conseguir. La venta física va a ser en la colonia Itzimná, Ah, en el consultorio de mi hija. Ahí vamos a tener los libros a su disposición en horario de oficina. ay, pues genial. Pues ahí está la invitación a, pues, a irnos al pasado para entender también nuestro presente y, ver la importancia que tiene el rescate de la historia, no solamente de los ancestros, sino de personajes tan importantes que, Cristi, Así es. tienen que quedar su legado, con mayor acceso para las nuevas generaciones, para quienes de alguna forma hemos sido influenciados por su trayectoria. Cristi, no me queda más que felicitarte de Gracias, nuevo, agradecerte gracias. aceptar esta invitación y pues esperaremos los siguientes tomos para que nos los presentes y pues esta es tu casa. Muchas gracias, Gina. Y gracias a todas las personas que fueron a la presentación. Efectivamente, fue un momento entrañable que nunca voy a olvidar, sobre todo porque sí hubo una concurrencia muy grande y eso denota un interés y definitivamente el tema lo amerita. El tema lo amerita. Pues ahí está, felicidades de nuevo y, agradeciendo a don José Movela aquí en los controles en nuestra casa editorial, la revista Peninsular. Los invitamos la próxima semana, vamos a tener otra entrevista también, muy interesante con, pues, otra gran mujer. Somos muy afortunadas. Ahorita que antes de entrar a cámaras decíamos, pues, hay que hacer esta labor de dar a conocer lo que las mujeres estamos haciendo. Muchas veces nos quedamos en nuestros espacios limitados, la academia, el arte, el deporte, la política, pero finalmente, pues, hay que hermanarnos, dando a conocer los pasos que hemos dado.
a favor de las mujeres. Muchas felicidades de nuevo, Cristina, y nos vemos la próxima. Muchas gracias, y hay que reconocer tu labor con las mujeres y toda la labor que haces, Ay, muchas que yo admiro y reconozco de corazón. muchas gracias, Cris. Nos vemos la próxima semana aquí en su programa Tiempo de Mujeres.